Bueno, Gurises, buenas tardes, ¿cómo están? El tema que hoy vamos a dar es sondaje vesical. Más que nada vamos a ver lo que son los tipos de sondas que hay y algo sobre sus indicaciones, etcétera. Por arriba vamos a ver la técnica y después van a profundizar en eso con Celeste, ¿está? Pero vamos a ver un poquito porque de esa forma vamos introduciendo al tema, ¿está? Entonces, sabemos que el sondaje vesical es una técnica invasiva, ¿está? Porque estamos ingresando a través de un orificio al interior del cuerpo humano. Por lo tanto, toda técnica invasiva debe ser debe ser aplicada con una técnica aséptica, ¿no? Hablamos de que tiene que ser siempre estéril. La colocación de sonda vesical es un procedimiento estéril, ¿está? El cual tiene varios fines diagnósticos o terapéuticos por el cual indica el médico la colocación de la sonda, pero básicamente todos ellos se centran en permitir la salida de la orina al exterior del cuerpo. ¿Tá? Resulta de mucha importancia que nosotros podamos manejar, aprender la parte teórica, aprender el procedimiento, poder realizar a través de los talleres la práctica de este mismo para ir adquiriendo seguridad y que al momento de encontrarnos en el campo práctico podamos realizar el procedimiento de la mejor forma posible, ¿no? Es un procedimiento que si no se tiene en cuenta la técnica, de qué forma yo lo tengo que realizar, puedo provocar daño en el paciente y puedo provocar un daño grave, como lo es la falsa ruta, en la cual se produce un sangrado, y ese sangrado provoca una situación de atención urgente para el paciente. ¿Tá? En esta imagen observamos una sonda, ¿tá? En este caso es una sonda Foley, es un material bien flexible, y acá en esta imagen, esto es la vejiga con el contenido de orina en su interior, y observamos cómo queda la sonda con su balón insuflado, el cual impide que se salga, ¿no? Del interior de la vejiga, y el cual a través de sus orificios fenestrados va a permitir entonces que la orina salga desde la sonda hacia el exterior. ¿Ah? Nosotros van a ver ahora que tenemos diferentes tipos de sondas vesical, desde las sondas que se colocan a permanencia y durante determinado tiempo, y otro tipo también en el cual se colocan en un paciente que se van a dejar quizás por un plazo menor y podemos colocar de otro tipo, ¿tá? Y después tenemos sondas que se utilizan de único uso, que no son para sondaje a permanencia, como ahora vamos a ver de qué tipo está. Entonces, además de tener en cuenta el tiempo por el cual va a estar colocado la sonda, es que vamos a tener que elegir entonces cuál es la sonda más adecuada de acuerdo a cada paciente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si necesitamos una sonda de doble lumen, como la que vimos en la imagen anterior, o necesitamos una sonda de triple lumen, ¿tá? Como la que vamos a ver ahora más adelante. Algo que sí tiene que quedarles bien en claro es que todas las sondas Foley, las sondas amarillas, se deben de cambiar cada 15 días. Hay alguna bibliografía que te habla de que hasta 20 días, pero nuestro medio para utilizar como un protocolo y que hablemos todos el mismo idioma, se llegó a que la Foley se cambia cada 15 días y la siliconada se cambia cada 30 días. No quita que en algún servicio en el que ustedes fueron a trabajar, vayan a trabajar en un futuro, tengan un protocolo diferente, ¿está? Que puede pasar. Pero como regla general y de acuerdo a lo que dice el fabricante, la sonda Foley debe de cambiarse cada 15 días y la sonda siliconada debe de cambiarse cada 30 días, ¿está? En esta imagen la observamos, esta de acá arriba es lo que se llama una sonda Nelaton, es una sonda, ven, de un lumen solo, una sonda bastante rígida y siempre tiene este color rojo o color naranja oscuro, inconfundible, ¿tá? Esto es la sonda Nelaton. ¿Cuál es el objetivo? Únicamente la evacuación de la vejiga, o sea que es momentáneo. No es una sonda que se vaya a dejar colocada a largo plazo, solo sirve para evacuación.
se coloca y se retira. A veces la utilizan también los urólogos para cateterismos donde el esfínter quedó cerrado por daños o por una técnica muy abrupta de colocación, se cierra el esfínter, no pasa la sonda. Entonces, a veces se utiliza este tipo de sonda para dilatar el esfínter y luego poder introducir o una sonda Foley o una sonda siliconada. Acá observamos, la sonda siliconada es igual, ahora yo más adelante les puse una foto, solamente que es de color transparente, el formato, digamos, es el mismo, pero tiene un color transparente y es un poquito más rígida, y además es una sonda que si ustedes han observado que tiene, la sonda siliconada, como una línea blanca que es radiopaco y que también para algunos estudios se utiliza y eso se observa. Acá entonces en la foto lo que tenemos son sondas Foley de 3 lúmenes como vemos acá y de 2 lúmenes como vemos acá. Cada sonda va a tener el número, su número de a qué sonda corresponde, siempre lo va a tener colocado en el mismo, por el mismo orificio por donde se coloca la bolsa colectora, ahí van a ver el número de la sonda. Estas sondas, las más comunes que vamos a observar, que son las de 2 lúmenes, por una, que es por donde tiene esto de color, siempre se va a colocar la jeringa, en donde se va a insuflar este balón con agua destilada, ¿no? O sea que donde tiene el color es el lumen donde siempre se coloca la jeringa, además van a ver que tiene el calce exacto para la jeringa, e insufla el balón. Después tengo este otro lumen en donde tiene el calibre de la sonda y es en donde ahí yo introduzco la bolsa colectora, O sea que por esta sonda de doble lumen, lo único que podemos hacer es que la orina salga hacia afuera por la bolsa. Ahora en estas de triple lúmenes, en donde tenemos acá observamos el color en donde coloco la jeringa e insuflo el balón, este lumen del medio en donde voy a colocar la sonda colectora y en donde tiene numerado su calibre, y luego un tercer lumen en donde normalmente yo tengo que colocar un tapón que viene para la sonda, y en donde a través de ese lumen yo voy a realizar los lavados vesicales, que cuando van a ser necesarios, y bueno, en diferentes situaciones, desde un paciente con una cirugía de próstata, en donde sí o sí tiene que llevar este tipo de sonda por los coágulos que se producen, los cuales se eliminan a través de la uretra, y por lo tanto es una sonda en los pacientes operados postoperatorio de próstata, permanentemente se tapa la sonda con coágulos y tengo que tener un tercer lumen para poder realizar el lavado. Y después tengo algún paciente que ingiere poco líquido o que está en un estado ya terminal, en donde, bueno, además de eso, se generan muchos sedimentos a nivel de la orina, que también se tapa permanentemente. Entonces ahí también es necesario que nosotros coloquemos una sonda de triple lumen, o en una infección urinaria muy complicada, en donde hay mucho pus, mucho sedimento, también es recomendable que coloquemos el triple lumen por el tipo de paciente. Y no tenemos que esperar que el médico nos indique que coloquemos la de triple lumen, porque no va a cambiar absolutamente nada para el paciente. La sonda es la misma, calibres vienen de todo tipo, pero sí lo que va a variar es que no tengamos que estar retirando permanentemente una sonda. Si a ese paciente le colocáramos una sonda de doble lumen y se nos tapara, no nos va a quedar otra que retirar la sonda, Entonces, de esa forma, por eso es que nosotros tenemos que pensar, si es necesario colocar una de triple lumen, no tenemos que esperar que el médico nos diga que sea de triple lumen, porque sí, sí es necesario tener la indicación del médico, ¿no? Para la colocación de sonda. Una vez que la tenemos, podemos recomendar al médico entonces que sea de triple lumen por tal cosa, o si él se olvidó de decirnos, bueno, se la colocamos y le vamos a informar que le colocamos una de triple lumen por tal motivo, ¿no? Entonces, acá observamos nosotros una sonda siliconada
Esta es de doble lumen, también hay de triple lumen, ¿tá? Estas dos son iguales, solamente que esta es Foley y esta es siliconada, ¿tá? O sea que esta se va a cambiar cada 15 días y esta se va a cambiar una vez por mes, ¿tá? Como dijimos hoy entonces, las sondas permanentes a largo plazo, siempre se recomienda que la colocación sea la siliconada, para de esa forma no tener que estar cada 15 días cambiando la sonda, ¿tá? Y en el caso del sondaje intermitente, podemos utilizar la sonda Nelaton, pero como son sondas caras, son sondas rígidas, que a veces provocan mayor molestia en el paciente, a veces el sondaje para toma de muestra o el sondaje intermitente, utilizamos la sonda Foley, ¿tá? Eso va a depender de lo que tengamos a nuestro alcance en el servicio. Pero sepan, la sonda Nelaton es difícil de tener porque ya le digo que es una sonda cara por el tipo material que tiene, y como es de un único uso, y las sondas Foley son más baratas y también sirven para un único uso, generalmente hay la Foley. Si estuviera la Nelaton sería la adecuada cuando solamente hay que colocar la muestra para, solamente hay que colocar la sonda para tomar la muestra, ¿está? Nelaton, único uso, se coloca o se toma muestra o se evacúa un paciente que hizo una retención aguda de orina y que normalmente no usa sonda, pero tenemos que colocarle una sonda solamente para evacuar su vejiga y después retirársela y ver a ver si el paciente continúa con esta dificultad o sigue orinando espontáneamente, podemos colocar la Nelaton, ¿tá? Si no tenemos, vamos a tener que colocar una Foley. Y si no tenemos Foley y tenemos solo siliconada, y vamos a tener que colocar siliconada, ¿tá? Pero sepan que existen 3 tipos de sonda, que cada cual tiene un uso específico dependiendo del paciente, pero que sin duda todas cumplen el mismo fin, que es la evacuación de la vejiga o el permitir la salida de la orina al exterior, ¿tá? O sea que por lo tanto, si no tengo de este tipo, voy a tener que usar de otro, ¿tá? Pero yo siempre tengo que saber que existen diferentes y que cada una tiene su uso particular. Entonces, ¿cuándo es que nos van a mandar, nos van a indicar el sondaje vesical? Bueno, por ejemplo, cuando es permanente, pero a corto plazo, en algún paciente que tiene incapacidad para miccionar, para orinar espontáneamente, en donde la sonda, como dijimos, Foley va a permitir la evacuación de la herida, de la orina, ¿tá? Y preferentemente se va a utilizar entonces en el caso de pacientes con incapacidad para miccionar de forma espontánea, ¿tá? Es una sonda que va a quedar colocada a permanencia. También en pacientes graves con alteración hemodinámica, nosotros son pacientes que requieren la medición de la diuresis exacta, ¿tá? Para ver de esa forma indirectamente, a través de su tasa de filtrado glomerular, vamos a ver la cantidad de orina que sale y vamos a poder evaluar de forma indirecta el equilibrio en el medio interno, ¿tá? Si esa persona orina menos de lo normal, algo está pasando. Si esa persona orina más de lo normal, también algo está pasando. Y la forma de control es a través de su diuresis, ¿está? O sea que el paciente con alteración hemodinámica se va a colocar una sonda vesical y de esa forma poder detectar lo más tempranamente posible cualquier problema que exista a nivel renal, como por ejemplo dice ahí la hipoperfusión renal, ¿tá? Una vez que este paciente va a ir al CTI, va a recibir todos los tratamientos que requiere. Una vez que este paciente se estabilice y logre retomar nuevamente su ritmo diurético, si es un paciente que no requiere la sonda, luego se la van a retirar, ¿tá? Pero nosotros en el momento en el que el paciente se encuentra con alteración hemodinámica, va a tener colocada la sonda vesical y de esa forma vamos a poder medir su diuresis de manera exacta y poder realizar un balance hídrico para entonces observar cómo está el medio interno. Y después, como les decía hoy, la sonda vesical de 3 lúmenes, que va a estar indicada entonces a los pacientes que hay que drenar
sangre, hay que eliminar residuos, ya sea desde sedimento hasta los propios coágulos que pueden quedar, como dice ahí, por ejemplo, los pacientes con un postoperatorio de próstata, ¿no? En donde realizan una resección de la próstata, pero la realizan de forma transuretral, a través de la uretra, ¿tá? O sea que eso, por lo tanto, el sangrado viene a través de la uretra, ¿tá? Después, en pacientes que tengan un sangrado, una hematuria por alguna otra causa, o pías, dice ahí, en pacientes que tengan alguna infección con piuria, ¿no? Con pus, ¿tá? Y después, en los sondajes permanentes a largo plazo, es que está recomendado, como ya dijimos, el sondaje, la sonda siliconada, por la duración que tiene, ¿no? O sea, una se deja 15 días y la otra se deja un mes, porque su material así lo permite. Ya una sonda Foley que pueden observar perfectamente, que la dejan colocada un mes hasta 2 meses, es un material que pierde ya su efectividad, pierde su integridad y por lo tanto aumenta siempre el riesgo de infecciones y de algún tipo de lesión a nivel interno, ¿está? Bueno. Como todo procedimiento invasivo, como dijimos hoy, siempre van a existir riesgos para el paciente, ¿está? Y el paciente, todo paciente con un sondaje vesical, no quiere decir que simplemente comunicamos su vejiga con el exterior y listo, no. Estamos exponiéndolo a riesgos, por lo tanto nunca debemos de colocar una sonda vesical si no se lo requiere. ¿tá? O porque no tenemos paciencia, porque estamos apurados por querer tomar la muestra y el viejito, la viejita no quieren orinar y vamos y le metemos una sonda vesical. No, porque también podemos estar aumentando, estamos aumentando su riesgo de infección, ¿tá? Su riesgo de traumatismo, el riesgo de hemorragia. Entonces, como dice ahí, el riesgo más frecuente son las infecciones, ¿tá? El más frecuente en la colocación de una sonda vesical, ¿tá? Es la infección del tracto urinario, es una infección urinaria, ¿tá? Y sin duda que el riesgo de contraer una infección urinaria aumenta más de 3 veces si nosotros no utilizamos una técnica aséptica al momento de la colocación, ¿tá? O como observamos a veces que no se utiliza guantes nada estéril, que se coloca con guantes de higiene. Bueno, sin duda que es material con mayor contaminación que el material estéril que no tiene contaminación. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar una técnica que no sea aséptica, aumentamos muchísimo y vamos a provocar una infección. El traumatismo, ¿tá? Los traumatismos por colocación de sonda vesical no es algo extraño de escuchar, ¿tá? Entonces, lesionamos y como traumatismo grave, si provocamos una falsa ruta, lesionamos desde el cuerpo cavernoso, del pene, desde la base, y eso es tejido muy vascularizado, y vamos a provocar una hemorragia gravísima en el paciente, el cual puede devenir un shock hipovolémico por una falsa ruta de una mala colocación de una sonda vesical, en donde el riesgo mayor está en los pacientes masculinos. ¿no? En los pacientes femeninos sí podemos traumatizar el meato, podemos traumatizar el introito, pero ya a nivel no el riesgo de hemorragias graves, ya en el paciente femenino no es frecuente. ¿tá? Y bueno, y como dijimos entonces, esa hemorragia que sin duda vamos a evidenciar si es una hemorragia leve, vamos a ver hematuria, y si es una hemorragia grave vamos a ver directamente la sangre roja. ¿tá? Y eso constituye una urgencia y un aviso inmediato al médico de lo que acaba de suceder. Es un evento adverso por el cual vamos a tener que responder, ¿tá? Por eso siempre hay que hacer las cosas de la forma correcta. Los apuros llevan a complicaciones. Bueno, entonces acá observamos las ondas Foley con su doble lumen,
¿tá? Este por el que se insufla el balón, siempre el que tiene un color, como observamos acá. Y después tenemos en donde vamos a el embudo colector, digamos, o pabellón, que también se puede llamar, que es donde va a ir colocada la bolsa colectora. Y después tenemos en el de 3 vías, el tercer lumen, en donde vamos a colocar o a extraer líquido de la vejiga para hacer, por ejemplo, los lavados, ¿no? Y después tenemos en el extremo de la sonda, el balón, que va a impedir que la sonda se salga hacia afuera, y las fenestras que van a permitir el ingreso de la orina a través de la sonda y la salida al exterior. Hay contraindicaciones para la colocación de la sonda. Hay contraindicaciones que son absolutas, es decir, de ninguna forma si este paciente tiene esto le puedo colocar una sonda, y hay contraindicaciones que son relativas, en las cuales yo evalúo las diferentes, bueno, ahora les va a quedar más claro cuando yo se los lea. Una contraindicación absoluta de colocación de sonda vesical es una lesión uretral o una anormalidad uretral. ¿Tá? ¿En dónde? ¿Cuándo ocurre esto? Principalmente en algún traumatismo pélvico, ¿no? Me llega un politraumatizado en donde tiene una fractura pélvica, o no tiene fractura, pero tuvo un gran traumatismo a nivel de su pelvis y está orinando sangre, no voy a colocar bajo ningún concepto una sonda vesical, ¿tá? Porque ya tengo una lesión que se está manifestando porque existe una hematuria, y en donde si yo coloco una sonda vesical voy a provocar mayor daño. Y aunque vengan y nos digan, colocale igual la sonda, no. Nosotros sabemos como enfermería que una contraindicación para la colocación de una sonda es un traumatismo pélvico con un sangrado evidente. ¿Está? Nos puede pasar que venga alguien a decir que le colocamos. No. Esa sonda la coloca el urólogo, que es la especialidad que tiene, la única especialidad con potestad para realizar ese tipo de procedimientos en estos pacientes. ¿Está? Entonces, en presencia de un traumatismo pélvico o un politraumatizado que llega con una hematuria evidente, no colocamos una sonda vesical en esos pacientes, ¿tá? Después tenemos contraindicaciones relativas, es decir, que yo tengo que ver. Nosotros tenemos pacientes que tienen estenosis uretrales y en donde normalmente en donde no pasa la sonda. Es un paciente que de repente me vino a consultar, vino al servicio de emergencia porque no puede orinar, pues está con una retención aguda, y como antecedente tiene una estenosis uretral. Entonces en ese paciente, como ahora vamos a ver, el tamaño adecuado para él, obviamente que no vamos a poder colocar el tamaño de la sonda que sería adecuado, porque este paciente tiene estenosis uretral, su uretra está más afinada, entonces vamos a tener que colocar una sonda pediátrica, ¿tá? Para ese tipo de pacientes, pero a veces se puede, a veces no se puede, entonces por eso esto resulta relativo. Si yo en vez de colocar una sonda 14, voy y coloco una sonda 8, por su estenosis, número 8, por su estenosis uretral, y la puedo colocar y ingresa sin ninguna dificultad, perfecto. No es una contraindicación absoluta, es relativa, porque capaz no puedo, ¿tá? Y en ese caso no voy a forzar, la va a venir a colocar el urólogo. Otra cosa, en las cirugías uretrales, o cuando colocan lo que se llaman esfínteres artificiales, que en nuestro país no vamos a ver mucho, pero en las cirugías uretrales yo prefiero que se llame el urólogo de la guardia y que el urólogo le coloque la sonda, ¿tá? A veces vienen sondas que se salieron de forma accidental, pero son cirugías en la uretra, y a veces viene el urólogo y dice, ¿cómo no te animaste a ponerle esto? Mirá, le haces así, le pones, sí, pero nosotros sabemos que es una cirugía uretral,
pero no sabemos qué tipo de cirugía, no sabemos qué pasa allá adentro. Y sabemos que si ponemos una sonda a ciegas como la colocamos, podemos lesionar. Entonces, preferiblemente cirugías uretrales la coloca el urólogo. ¿Está? Y esto que es lo que yo les decía hoy. Ni enfermería, ni el médico tiene que realizar una cateterización, vesical, o sea, en ningún paciente que pueda orinar de forma espontánea, ¿tá? No, en pacientes que resultan incontinentes, ¿tá? Que utilizan pañales, bueno, en esos casos vamos a tener que tomar una muestra de orina, pero hay pacientes que no son incontinentes, pero que son muy añosos y no tienen ganas de ir al baño enseguida, entonces se le coloca una sonda y se le saca orina. Eso lo observamos con demasiada frecuencia. No debe de ocurrir. ¿Tá? El paciente toma líquido, y va y orina de forma espontánea. Bueno, esperamos a que el paciente pueda tomar el líquido, ¿está? Porque si nosotros colocamos una sonda porque queremos apurarnos a tomar la muestra, podemos llegar a tener a ese paciente en 2 días con una complicación como lo es una infección del tracto urinario, en donde en un paciente añoso con un sistema inmune comprometido puede resultar en una infección séptica grave, ¿está? Entonces recalcamos algunas otras contraindicaciones, ¿tá? En los pacientes con prostatitis aguda, pacientes que ya tienen su antecedente de hipertrofia prostática y que tienen un diagnóstico de prostatitis y que vienen porque no pueden orinar, bueno, es una contraindicación relativa, ¿tá? Pero el médico nos va a indicar si sí o no. En la que es absoluta es en la sospecha de rotura uretral traumática, ¿está? Tiene que darles claro eso. Después, las uretritis agudas son muy dolorosas, pero en realidad más que nada por el dolor que ese paciente sienta. No tiene una contraindicación relativa, no absoluta. Lo mismo la estenosis, ¿tá? De la uretra, los abscesos, o otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si el paciente tiene alguna alergia, por eso a todo paciente que consulta se le pregunta si el paciente es alérgico a algún fármaco, lo que incluye la anestesia, ¿tá? Y si le vamos a colocar una sonda, si tiene una alergia conocida al látex también, porque son alergias que se complican, ¿tá? Que se complican, que además de provocar mucho dolor, produce una respuesta alérgica severa, pudiendo llegar en el caso de la anestesia a un paro cardíaco, ¿tá? Por eso es importante esas preguntas. Bueno, entonces como dijimos ya hoy, repetimos que yo la sonda la puedo clasificar de 2 tipos, de acuerdo al lumen, a cuántos lúmenes tiene. Tenemos solamente 3 tipos, la de 1 lumen que es la Nelaton, la de 2 lúmenes que la ponemos como las de corto plazo, pero que tenemos Foley o siliconada, y de 3 lúmenes, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar en los lavados vesicales, que tenemos también Foley o siliconada, ¿tá? Pero vamos a clasificarla entonces de acuerdo a si tiene 1 lumen, 2 lúmenes o 3 lúmenes. Y después tenemos de acuerdo al material, ¿no? Tenemos lo que son las ondas de látex, que son la sonda Nelaton y la Foley, y tenemos la sonda, como su palabra lo dice, siliconada, que son esas ondas transparentes, ¿no? Acá observamos una sonda Nelaton, que es de este color que les decía, un rojo o naranja fuerte. Acá tenemos una sonda Foley y acá observamos su número, ahora vamos a ver, es 22 FR, esto es French, ¿tá? Que es la medida de los números de la sonda vesical, así como los números de catéter. El French es una medida internacional, ¿tá? Y acá siempre lo observamos, ¿no? 22 French, y en este caso dice cuánto mide el total del largo, que son 30 centímetros. Acá observamos clarito la válvula por donde vamos a colocar la jeringa para insuflar el balón. Y acá observamos una sonda siliconada.
Acá tiene un tapón para colocar en el tercer lumen. Esta es una sonda número 18, que tiene 6 milímetros de diámetro. ¿Tá? Y acá tenemos esto que observamos en color rojo, que es lo radiopaco, que para algunos estudios sirve, se utiliza y se ve. Otra cosa importante, que es lo que les decía hoy, nosotros tenemos las sondas siliconadas, que como veían ahí, aquí, su número dice 18 y una H. La unidad de medida en la sonda siliconada es el charrier, ¿tá? Como observamos ahí, el calibre es de acuerdo a esa escala francesa, donde un charrier equivale aproximadamente a 0,33 milímetros, ¿tá? Y entonces hay una cosa que yo tengo que tener en cuenta, que el diámetro de la uretra del hombre oscila entre el número 20 y el 30. Generalmente, nunca colocamos más de 18. ¿Tá? Pero hay una diferencia, más allá que me lo diga acá, y la mujer entre 24 y 30. En realidad tendríamos que hacer la cuenta, ¿tá? De a cuánto equivale, pero sepan de forma general que si bien hay una pequeña diferencia entre la sonda 18 siliconada y la Foley, que se mide en French, en el hombre colocamos, va a depender muchísimo si el paciente ya tiene una sonda vesical colocada de forma permanente o si es la primera vez que se coloca, ¿tá? Pero en el hombre, cuando la primera vez que vamos a colocar una sonda, nunca va a ser mayor a 14, ¿tá? Porque podemos llegar a lesionar. La sonda tiene que entrar libremente, bien lubricada. Igual Celeste después va a hablar un poco más de esa parte, ¿tá? Pero, y en la mujer también, de la misma forma, o 12 o 14, pero no más. Ahora en un paciente que ya tuvo sonda vesical o que ya viene con sonda vesical colocada y es un cambio, bueno, va a ir 16, 18, 20, ¿tá? Pero cuando colocamos por primera vez, nunca más grande a 14 porque traumatizamos y resulta muy doloroso. Entonces, como dijimos, estas sondas vesicales son diferentes, ¿no? Tanto la Foley y además de su material, que una es látex y otra es silicona, también en las medidas, ¿no? Como dijimos, el charrier, que es el H, que es la medida, la unidad de medida de las sondas siliconadas y que tiene un charrier, son 0,33 milímetros. Cuando nosotros hablamos de la sonda Foley, que se mide en French, un French, 3 French serían 1 milímetro, ¿tá? Y por lo tanto, bueno, 3 French 10 milímetros. Hay una diferencia, pero simplemente con nosotros mirarla ya vemos la diferencia sin tener que estar pensando en las unidades de medida, ¿tá? Que nadie sabe, que nadie le presta atención, que nadie se acuerda. Podemos tener en cuenta esto que observamos acá. Siempre la estrechez uretral va a ser menor de 12. ¿Tá? Generalmente nunca llegamos a 14. Y sepan que en los niños sí vamos a utilizar entre el 5 y el 10, tampoco difícil lleguemos al 12. Pero sepan que por primera vez, cuando yo voy a colocar, el paciente se va a colocar una sonda por primera vez, que no sea mayor a 14 en el varón, y que no sea mayor a 12 o 14 en la mujer, ¿tá? Porque resulta muy doloroso. Y que si es un cambio de un paciente que tiene sonda ya a permanencia, vamos a colocar la misma que el paciente ya tenía. O si ese paciente viene porque tiene colocado un número 14 y está perdiendo por rebosamiento, es decir, está saliendo orina por fuera de la sonda, vamos a tener que colocar un número mayor. ¿tá? Porque viene porque esa uretra ya está tan dilatada de tener una sonda hace tanto tiempo que está saliendo orina por el costado de la uretra. ¿tá? Por entre medio de si acá tenemos la sonda y esta es la uretra, la orina empieza a salir por el costado. ¿tá? Además de salir por la sonda, sale por el costado. Entonces vamos a tener que colocar una sonda de un calibre mayor para que no pierda orina por rebosamiento. Por eso vamos a depender, o sea, va a depender de cada paciente. Si colocamos una sonda de un tamaño menor, me va a perder por rebosamiento. Si colocamos una sonda de tamaño mayor, va a ser
demasiado traumatizante al momento de colocar y va a doler mucho posterior a su colocado. ¿Está? Bueno, y acá observamos los diferentes calibres de sonda y que cada uno va a tener diferentes colores. Ven el grosor, ¿no? Desde las más finitas y cada una va engrosando su diámetro de acuerdo a su número. ¿Está? Bueno, esto van a ver con Celeste luego cómo es la colocación, cuál es el material que nosotros vamos a necesitar, cómo es el procedimiento en sí. ¿Está? Hay cosas que varían, podemos solicitar, la mujer siempre vamos a tener que solicitarle o flexionarle las rodillas para separar y ver muy bien lo que es el introito vaginal para poder observar el meato. En el varón vamos a tener que pedirle que queden de cúbito dorsal, no va a flexionar las piernas, a no ser que se sienta más cómodo así, siempre pedirles que se aflojen, porque es un procedimiento muy incómodo, ¿no? Muy doloroso. A veces recordar siempre que es una técnica aséptica, estéril, y recordar de poner mucha anestesia. Da mucha, la anestesia que se utiliza en la colocación de sonda es una, es urológica, es una jalea urológica, ¿no? Es silocaína. Poner bastante para lograr anestesiar la mucosa y de esa forma tratar de que sea lo menos doloroso posible. ¿Está? No hay problema en pasarnos en la cantidad de jalea urológica que le vamos a colocar. Lo que tenemos que tratar de buscar es la comodidad de ese paciente, que ese paciente no sienta dolor. Permitir un momento, más que nada en el varón, ¿está? Porque en el varón podemos con la jeringa sostener el pene e introducir la jalea urológica hacia el interior de la uretra, cosa que en la mujer no es necesaria, y con lubricar simplemente la sonda previo a la introducción es suficiente. Esto lo van a observar bien con Celeste. Ven acá cómo aplican directamente el lubricante urológico en el interior de la uretra. Tengan en cuenta que la silocaína, el anestésico y lubricante debe de ser urológico, no puede utilizar los otros porque no están indicados para la mucosa. ¿Está? Siempre voy a tener que sostener el pene erguido para de esa forma mantener la uretra con un trayecto más recto y que resulte facilidad la colocación. Si yo no realizo esto, o sea, al momento de introducir, cuando yo siento que hace un tope acá, voy a tener que colocar el pene de forma más horizontal y de esa forma seguir este trayecto que vemos acá, el trayecto directamente de la uretra, porque si yo hago fuerza en la colocación de la sonda acá es donde resulta el problema y yo puedo provocar la falsa ruta, ¿tá? Y provocar ese sangrado y esa hemorragia de los que les hablaba hoy. A la mujer tengo que separar bien los labios para poder observar dónde está el meato. La fijación de la sonda se recomienda para evitar los tironeos, entonces la sonda se puede fijar al miembro de la persona. Lo que no se recomienda es la fijación en la cama, de la bolsa sí, pero no de la sonda como antes hacían, por el riesgo, ¿no?, de traumatismo y de que esa persona se arranque la sonda en cualquier vuelta que se dé. Esto, gurises, observen bien esta foto. ¿Tá? Observamos acá el introito, más que haya que parezca algo muy conocido, es el principal error al colocar una sonda vesical en una mujer. Todos intentan colocarla acá, por debajo del clítoris, ¿tá? Y nosotros tenemos que separar los labios y observar de forma clara. En esta foto se ve muy claro, ¿no? Porque los labios mayores prácticamente se recortaron de la foto, entonces observo solo los labios menores, ¿está? Pero yo tengo que diferenciar claramente dónde está el introito de la vagina, ¿ah?, y dónde está la uretra. Son dos orificios, siempre, como sabemos, y a veces es necesario, porque hay mujeres donde no está así perfectamente formado, hay a veces uretras que salen de adentro de la vagina,
y nosotros tenemos que colocar la sonda siempre apuntando más hacia arriba, ¿está? Así y no hacia abajo, porque ahí vamos para la vagina. Esta imagen que la vemos de forma espectacular, no siempre y la mayoría de las veces no es así. Pero sabiendo que hay dos orificios y que si yo no puedo ver de forma, a veces el meato lo vemos atrás de unos repliegues que quedan acá del himen, lo vemos por atrás, a veces está acá en el costado. Yo que trabajo con niños, a veces tenemos el meato acá atrás, abajo. Entonces, no es así como se ve. No siempre es fácil y sin duda que no, ni siquiera cerca lo que vemos en una imagen esquemática. ¿Tá? Pero que si les resulta difícil al momento de poder diferenciar los dos orificios, sepan que el orificio de abajo siempre va a ser la vagina y a veces necesito colocar un dedo sobre este orificio para poder visualizar perfectamente el meato o la uretra. ¿Está? Bueno. Y está. Todos estos cuidados, lo de la sonda propiamente dicha, lo van a ver todo con Celeste, ¿está? Algo que me pareció importante puntualizar, el retiro de la sonda también es importante, también le genera miedo al paciente y que tenemos que informarle cómo lo vamos a hacer, qué es lo que va a sentir. A veces ocurre que como esa sonda estuvo colocada más del tiempo debido, desinsuflo el balón, no puedo sacar la cantidad de líquido que tiene y tengo que intentarlo varias veces porque el balón se queda, el látex se queda duro, se queda pegado, a veces desinsuflo el balón y cuando voy a retirar la sonda no sale, y bueno, y de esa forma, cosas que uno después va aprendiendo, pero voy a tener que girar la sonda hasta lograr despegarla, eso va a provocar dolor. Bueno, pero puede ocurrir. Y que siempre tenemos que anotar las características, ¿no? Que vamos a observar de la orina, en la bolsa, bueno, pero todo eso, más que nada, lo van a hablar con Celeste. Bueno, chiquilines, por acá terminamos esta clase. Cualquier duda, acuérdense que la pueden plantear siempre en el foro. Y bueno, nos estamos viendo y estamos hablando en la próxima clase. ¿Ah? Que pasen bien.